concepto isla, ¿verdad? Tener vegetación puede ser también una península, puede ser un continente, puede ser otro tipo de accidente geográfico, ¿verdad? Pero que esté rodeada de agua por todas partes, eso solo la isla. Por ejemplo, en el concepto triángulo, si vamos a ver las características del concepto triángulo, vamos a ver, es una figura geométrica, tiene 3 lados y tiene 3 lados iguales. De estas, del concepto triángulo nada más, sería la característica esencial tener 3 lados. No necesariamente la y algunas características esenciales, ¿verdad? Por ejemplo, ser una ciencia social, pues hay muchas ciencias sociales. Ahí está la sociología, que tenemos una compañera que aparte de estar estudiando derecho también es socióloga. Está la ciencia política, está la comunicación, ciencias de la comunicación, etcétera. Entonces, la característica esencial del derecho es que es un conjunto de normas jurídicas, la ciencia que estudia un conjunto de normas jurídicas, o la otra característica esencial, dirían algunos autores, es ser coercitivo. Algunos autores dirían que no todas las normas son coercitivas, que algunas normas no son coercitivas. Entonces, incluso en conceptos que tenemos supuestamente bastante claro, a veces hay discusión en cuanto a qué es la característica esencial de este concepto, ¿verdad? El derecho, como es un concepto muy complejo, puede haber ciertas características que algunos autores consideran esenciales y otros no. Otros consideran que son accidentales. Entonces, al final, lo que podemos decir es que el derecho es un conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Claro, nos dirán, esa es una característica también de la costumbre, o esa es una característica también de, bueno, la costumbre podría ser, pero la costumbre tiene otras características que lo diferencian del derecho. Lo importante en el tema de los conceptos es determinar qué es lo característico de lo esencial, característica esencial de este objeto que estamos queriendo describir o que estamos queriendo analizar. Por ejemplo, en el tema del delito, ¿cuál es el concepto esencial del delito? De estos 3 que están aquí. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la característica esencial que diferencia al delito de otras figuras jurídicas? ¿Será que es la violación a una norma? ¿Será que es estar tipificado como tal? ¿O será que es ser una conducta antijurídica? ¿Violación a una norma? Violación a una norma. Debería que ser una conducta antijurídica. Ajá. Vamos a ver, violaciones a las normas. ¿Será que hay otras violaciones a las normas que no sean delitos? ¿Qué es violar una norma? Incumplir. Sí, por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo. Ajá, correcto. ¿Eso es delito o es solo violación a una norma? Violación Es a una una violación norma. a una norma. Claro, ¿verdad? Entonces no es delito. Vamos a pensar en otra cosa que han mencionado. Ser una conducta antijurídica. ¿Qué es la palabra antijurídica? Es no ser legal, ¿verdad? Antijurídica. ¿Es una característica del delito? Sí, es una característica, pero tampoco es una conducta también antijurídica pasarse el semáforo en rojo, ¿verdad? La diferencia, lo que diferencia el delito de otras conductas es estar tipificado, como nos decía en este caso José Manuel. ¿Por qué? Porque eso es lo que diferencia al delito de el cuasi delito, de la falta administrativa, de otras conductas que son violaciones a normas y que también son conductas antijurídicas, ¿verdad? La diferencia es que los legisladores definieron que esa conducta estaba tipificada como delito. Esa es la característica esencial si vamos a analizarla
en el fondo cuál es la característica esencial del delito. Veamos este otro, Código Civil. ¿Cuál será la característica esencial del concepto Código Civil? ¿Ser una norma o regular las formas en que se puede adquirir la propiedad? Ser una norma. Ser una norma. Regular las formas. Regular las formas. A ver, ¿por qué no es una norma? ¿Por qué ser una norma no es la característica esencial? Porque normas hay muchas, recuérdense. Las características esenciales son las que diferencian a esta norma específica de otras normas. ¿Qué es lo que diferencia al Código Civil del Código Penal, del Código de Trabajo? ¿Verdad? No es que sean normas, porque todas estas son normas. Todas tienen la característica accidental de ser normas. El Código Penal, el Código Civil, el Código de Trabajo, ¿verdad? Son normas las tres. Forman parte del conjunto de normas que hay en Guatemala. Pero si vamos a ver cuál es la esencia del Código Civil, una de las características esenciales es que es la que regula las formas de adquirir la propiedad. En el Código Penal no se regula cómo se adquiere la propiedad. En el Código de Trabajo tampoco se regula cómo se adquiere la propiedad. ¿Dónde está regulado? En el Código Civil. Entonces, esa es su característica esencial, ¿verdad? No es tan fácil, yo entiendo. Vean lo que no es común en las demás, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Constitución. ¿Cuál es la característica esencial de una constitución? ¿Es la norma suprema de un Estado o poseer un catálogo de derechos y obligaciones? Vayamos a qué es lo que la diferencia de otras normas. ¿Sí? Poseer un catálogo de derechos y obligaciones. El poder de un Estado. No. Sí, es la norma suprema de un Estado. ¿Por qué no es poseer un catálogo de derechos y obligaciones? ¿Será que en otras leyes hay derechos y obligaciones? ¿O solo en la Constitución hay catálogo de derechos y obligaciones? No hay en otras también. Hay otras también, ¿verdad? En el mismo Código Civil hay varios derechos, ¿verdad? El derecho de cómo se adquiere la misma propiedad, el derecho que tiene el arrendante, el derecho del arrendatario, los derechos del matrimonio, ¿verdad? O sea, hay bastantes derechos y hay obligaciones también, las obligaciones dentro del matrimonio, las obligaciones del arrendante. Vamos al Código de Trabajo, también nos da todos los derechos que tienen los trabajadores y las obligaciones que tienen los trabajadores y los patronos. Entonces, poseer un catálogo de derechos y obligaciones es algo común de varias normas. No es una característica esencial. La que sí es esencial es ser la norma suprema de un Estado. ¿Por qué? Porque de todas las normas que hay, solo la Constitución es la norma suprema, ¿verdad? Por eso esa es la característica esencial. Pero me alegra mucho que estén participando, que estén cuestionando, que estén activando, porque vamos a tener mucha participación en la clase, vamos a hacer muchos ejercicios, ¿verdad? Sobre todo ahora que son poquitos, eso me permite obligarlos a trabajar en equipos, hacer trabajos en grupo, etcétera. Entonces, y eso también va a permitirnos aprender más, porque se aprende llevándolo a la práctica. Ahora, de los conceptos, hay dos elementos fundamentales que tenemos que tener claros. Uno es la comprensión del concepto y otro es la extensión del concepto. La comprensión es el conjunto de las características esenciales que están contenidas en el concepto y que corresponden a las propiedades de los elementos de una clase que son necesarias para que pertenezcan a ella. Mientras que la extensión de un concepto es el conjunto de objetos a los cuales se refiere dicho concepto, es decir, son los elementos de la clase correspondiente. Esto solo se va a entender bien cuando lo llevemos a la práctica. Por ejemplo, veamos un concepto, el concepto águila. Imagínense todos un águila. Vamos a comprender el concepto águila. Bueno, ¿cuáles son las características esenciales? Pues es un animal, es un vertebrado, es un ave, es carnívora, ¿verdad? Si se dan cuenta, mientras que vamos comprendiendo al concepto que estamos pensando, estamos
analizando cuál es su característica esencial. ¿Pensamos en un águila? Bueno, sí, es un animal, es vertebrado. Hay animales invertebrados, hay animales vertebrados. En este caso, el águila es vertebrado. De los animales vertebrados hay muchos, pero en este caso es un ave. Pero de las aves hay diferentes tipos de aves. En este caso es un ave carnívora, ¿verdad? Entonces, cuando vemos el concepto, vamos a comprender el concepto, estamos, desentrañando la esencia del concepto águila. En cambio, en la extensión, estamos viendo a qué tipo de concepto pertenece. En este caso sería extensión del concepto águila, incluye todos los animales del mundo, todos los vertebrados del mundo, todas las aves del mundo, todas las aves carnívoras del mundo, todas las águilas del mundo. Estamos viendo todo lo que puede abarcar el concepto águila, ¿verdad? Es un concepto, es el conjunto de objetos a los cuales se refiere dicho concepto. Otro ejemplo, cuando hablamos de cerveza Gallo, ¿verdad? Estamos hablando de una cerveza en específico. Cuando pensamos en una Gallo, bien fría, además pensamos en esa escarcha que tiene por afuera la cerveza, el color oscuro, todo eso que pensamos en la cerveza Gallo, pero estamos dando ya un concepto que tiene detrás de ese concepto una serie de características. Primero es un líquido, ¿verdad? Pero líquidos hay muchos. Es una bebida, ¿verdad? Entonces ya vamos a ir ya cada vez más esencial. Es una bebida, no es cualquier líquido, ¿verdad? No es un líquido para trapear, no es un líquido para perfume, no, todo eso también son líquidos, pero lo que estamos haciendo de cerveza Gallo es una bebida. Bueno, de los tipos de bebidas estamos hablando de una bebida alcohólica, fermentada. De las bebidas alcohólicas y fermentadas estamos hablando de una hecha de cebada, ¿verdad? Eso nos va reduciendo el número de características esenciales que tiene un concepto, ¿verdad? En cuanto a la extensión, en cambio, estamos hablando de que la cerveza incluye a todas las bebidas del mundo, a todas las cervezas del mundo, a todas las bebidas, es parte de los distintos conjuntos que hay. Cuando la comprensión del concepto aumenta, la extensión disminuye. ¿Qué quiere decir? Mientras más esencial es las características de un fenómeno, así va a ser su comprensión y va a ser menos la extensión que tiene. Y viceversa, cuando la comprensión disminuye, la extensión aumenta, ¿verdad? Cuando la comprensión disminuye, es decir, en la primera parte, estamos hablando de líquido, estamos hablando de todos los líquidos del mundo, son una gran cantidad, ¿verdad? Cuando estamos hablando de bebidas, ya se reduce el ámbito de conjuntos a los cuales pertenece, ¿verdad? Claro, esto puede parecer muy abstracto, pero en nuestra ciencia jurídica es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando ya lo llevamos a algo más concreto, ¿verdad? Por ejemplo, en un caso específico, ahorita de legalización de firmas, que está, por ejemplo, ahorita están acusando al secretario general de errores en una legalización de firmas, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos acotando cada vez más. ¿Qué es una legalización de firmas? Bueno, es un acto notarial. ¿Qué tipo de acto notarial? Es un acto que requiere presencia de una persona o requiere, lo puede hacer el mismo notario, no, requiere presencia de otra persona. Y así vamos enfocándonos cada vez más en lo que queremos dar a entender, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, ordenemos los siguientes conceptos para que la comprensión aumente. Estos son conceptos que están desordenados. El primero, vean, trabajador, persona, carpintero, obrero. Si lo vamos a ordenar, tendríamos que ordenarlo de lo más general a lo más específico, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo más general? Pues es una persona, que es un trabajador. Dentro de eso, dentro del conjunto de trabajadores, hay obreros, ¿verdad? Puede haber trabajadores que no sean obreros, que sean trabajadores intelectuales, que sean jefes, ¿verdad? Y en este caso es un obrero. Y dentro de los distintos obreros está el oficio de carpintero, ¿verdad? Igual, en el siguiente ejercicio, veamos, ahí primero antes de los 2 puntos están los conceptos
no están ordenados, ¿verdad? En base a su comprensión. Invertebrado, animal, mosca, insecto. ¿Qué va primero de esto? ¿Qué es lo más general? ¿Cuál es la extensión más grande? Animal, ¿verdad? Porque eso incluye a todos los animales. Luego, dentro de esos animales hay vertebrados y hay invertebrados. Entonces, invertebrado sería otro concepto que va después del animal. ¿Cuál es lo siguiente? Pues el insecto. Dentro de los invertebrados, los insectos. Y dentro de los insectos hay otra subclase, un subconjunto que se llama moscas, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacerse es ir ordenando los conceptos de lo más general a lo más particular, de lo más amplio a lo más específico, para ir viendo las características esenciales de los objetos. Por ejemplo, ya aplicándolo al tema jurídico. Si hablamos de varios conceptos, homicidio, código penal, parricidio, delitos contra la vida, parte especial. Vamos a ordenarlo lógicamente y lo primero, lo más amplio, sería código penal. Dentro del código penal, en la parte especial, están los delitos contra la vida. Y dentro de los delitos contra la vida está el homicidio. Pero hay distintos tipos de homicidio también. Hay uno en específico que se llama parricidio, ¿verdad? ¿Vieron el ejercicio cómo es? Es ir viendo cuál de estos conceptos es el más amplio, ¿verdad? El más abarcativo, el que tiene mayor extensión y irlo descomponiendo hasta llegar a la más mayor comprensión, ¿verdad? Correcto. Sí, son temas de filosofía, Sara. Son categorías, son conceptos. No hemos llegado todavía a reglas de la dialéctica como tales, pero sí son temas de filosofía, porque la lógica, como hemos platicado, es parte de la filosofía. Totalmente de acuerdo. En este caso, yo quisiera que ustedes intentaran ordenar el número 4 y el número 5. Tómense un minuto para hacerlo cada quien, ¿verdad? Ordenarlo de forma que la comprensión aumente, así como hicimos con los otros, ¿verdad? Y quien lo termine, lo comparte con los demás. Hagamos ese pequeño ejercicio. Vamos a darles un minuto para que lo hagan. 2 minutos. Y cuando terminen, levantan la mano. Vamos a ver, ¿quién levantó la mano por ahí? Marisela, por favor. Díganos el número 4. El número 4, el de juez. Sí. Pues yo escribí de acuerdo de lo, ahí sí que partiendo de lo general, ¿verdad? Entonces escribí funcionario público, juez de primera instancia civil, trabajador. A ver, ¿está de acuerdo Jason?
Lo que yo puse fue trabajador, luego funcionario público, le sigue juez, civil y de primera instancia como de último. Correcto, correcto. Analicemos este primero. Como dice Jason, el concepto trabajador es más amplio. Incluye a muchos trabajadores en la parte privada, en la parte pública, ¿verdad? En este caso, entonces, trabajador es el concepto de mayor extensión. Luego sería funcionario público, ¿verdad? Y funcionario público también incluye una gran cantidad de funcionarios. Incluye funcionarios del Ejecutivo, del Legislativo, del organismo judicial, ¿verdad? Entonces sería otro concepto muy amplio, pero que está dentro del concepto más amplio que es trabajador. Luego sería el tema de juez. Como parte de los funcionarios públicos, hay muchos, pero en este caso nos referimos a un juez. Es una calidad de funcionario público, pero también hay una gran cantidad de funcionarios públicos, de jueces, perdón. De jueces puede ser civil, penal, de trabajo, de familia. Entonces, ¿a cuál nos estamos refiriendo, verdad? A uno civil, ¿verdad? Vamos aterrizando cada vez más. Y dentro de lo civil puede haber también un juez de paz civil, puede haber un juez de primera instancia, puede haber un magistrado de lo civil, ¿verdad? Incluso un magistrado de la Corte Suprema de la Cámara Civil termina siendo un juez civil. Entonces estamos hablando de un juez de primera instancia. Cada vez vamos con mayor comprensión. Entonces, el orden correcto sería el que dijo Jason: trabajador, funcionario público, juez civil y de primera instancia, ¿verdad? Porque vamos ordenándolo de tal forma que lo más general sea lo primero. Esta es la forma correcta de ir comprendiendo los conceptos y ordenando nuestro pensamiento de lo general a lo particular. Y en el número 5, vamos a ver, William, levantó la mano primero, démosle la oportunidad a William. Con gusto, licenciado. Según lo que estaba viendo, sería primero ciencia, después sería, casi que está ordenado, porque sería ciencia, ciencia social, derecho, derecho civil y derecho de familia. Sí, correcto. Así está, así como está ordenado, así es. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto que estamos haciendo? Dania, ¿usted levantó la mano para participar o tenía alguna duda? Buenas noches, licenciado. Era para participar, pero lo tenía malo igual. Gracias. Bien. Esto hay que irlo repasando y hay que irlo, nos vamos a ir comprendiendo en la medida en que vayamos haciendo más ejercicios, ¿verdad? Ahora, el concepto entonces es la representación mental, la síntesis mental de un fenómeno, de un objeto, ¿verdad? Cuando hablamos de un parricidio, nosotros nos imaginamos a alguien que está matando a un familiar, ¿verdad? Como conocemos el concepto parricidio, porque estamos en el mundo jurídico. Puede ser que una persona normal no entienda el concepto parricidio. Como estamos en el mundo jurídico, conocemos la ciencia jurídica, sabemos que un parricidio mentalmente comprendemos que es alguien que ha matado a un familiar, ¿verdad? Y que es un tipo de homicidio, que es un tipo de delito contra la vida, que lo vamos a encontrar en la parte especial del Código Penal, ¿verdad? Nos sirve para buscar en nuestras leyes, nos sirve para fundamentar nuestros argumentos, ¿verdad? Vamos a ir buscando dónde está en nuestro imaginario, a qué concepto pertenece, a qué conjunto pertenece, ¿verdad? Pero hay otro grado del pensamiento que vamos a ver todavía nos da tiempo para verlo hoy, que es la definición. La definición es una operación lógica por medio de la cual concretamos los rasgos esenciales del objeto definido y al mismo tiempo lo diferenciamos de todos los objetos que le son parecidos, ¿verdad? La definición va amarrada totalmente al concepto, porque ahí es donde explicamos cuáles son las características esenciales de ese objeto. En el concepto puede ser mesa, silla, triángulo, parricidio, delito, homicidio, son conceptos. En la definición vamos a explicar qué es ese concepto. Entonces, al abarcar en la definición los rasgos esenciales de un objeto, fijamos también el contenido del concepto correspondiente.
Es decir, ahí es donde al explicarlo, al dar la definición, también vamos a explicar o a manifestar cuál es el contenido, cuáles son las características esenciales de este concepto. Usualmente nosotros, bueno, en mis tiempos, lo que usábamos era diccionarios, ¿verdad? Cuando nos preguntaban cuál es la definición de una computadora, íbamos al diccionario, buscábamos computadora. ¿Qué significa computadora? Ah, es una máquina, etcétera, las características esenciales. Obviamente ustedes utilizan mucho más el teléfono celular para buscar la definición de algo, ¿verdad? Y esto es algo que es inevitable. Ahora, quienes vamos a buscar las definiciones de algunos temas jurídicos, vamos a ir a diccionarios jurídicos, vamos a ir a los mismos códigos o también en el teléfono, ¿verdad? No podemos pensar que vamos a tener todas las definiciones en nuestra mente. Vamos a tener algunas definiciones. La que nos ha quedado a todos, por ejemplo, es la del delito. La conducta típica, antijurídica, culpable y punible, agregan algunos, ¿verdad? Esa es una definición de lo que es un delito. Claro, cada una de estas tiene su propia definición, qué es antijurídico, qué es tipificar, qué es la acción, qué es la punibilidad de una conducta, ¿verdad? Pero vamos a tener algunas definiciones en nuestra mente, en nuestros códigos, otras vamos a buscarlas en Internet. Pero la definición busca resolver dos problemas. En primer lugar, fijar los rasgos esenciales del objeto definido y en segundo lugar, diferenciar el objeto definido de los objetos que le son semejantes. Por ejemplo, la definición de letra. Una letra es un signo escrito que sirve para representar determinado sonido del lenguaje. Cada letra representa un sonido, ¿verdad? Esa es la definición de lo que es una letra. Hablamos de una mesa. Es un mueble compuesto de un tablero horizontal, liso y sostenido a una altura conveniente por una o varias patas, ¿verdad? Una mesa puede ser de una pata, puede ser de dos patas, puede ser de tres patas. Lo que nos están pidiendo es definir una mesa. O es un tablero horizontal y tiene sostenido por una o varias patas, ¿verdad? No nos están dando especificidades. Puede ser una mesa de 6 patas también. Han visto comedores muy largos que tienen varias patas. O sea, ¿cuál es la definición de algo? Es encontrar las características esenciales. Claro, hay definiciones mucho más complejas que otras. Por ejemplo, la definición de clase social. La definición de clase social es muy amplia y nuestra compañera socióloga nos puede dar otras definiciones de clase social. Aquí tenemos que son amplios grupos de personas que se distinguen por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por sus vínculos con los medios de producción, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y consecuentemente por la forma y medida en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen. Esa es una definición de una clase social, de la clase social, del concepto clase social. Y claro, la definición del delito, lo que es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible, y cada uno de estos se extiende muchísimo. Recordemos que hay varios autores, por ejemplo, Muñoz Conde, Francisco Muñoz Conde, tiene un libro completo solo de el delito, la definición del delito, la teoría del delito, ¿verdad? Lo que básicamente hace es explicar qué es el delito en un libro completo. Entonces, definir algo depende de qué tan complejo sea esto, algo que hay. Pero como les digo, hay definiciones que están en los diccionarios y hay otras definiciones que están en los códigos, ¿verdad? Lo que tenemos que tener claro es que no cualquier definición es adecuada. Hay ciertos requisitos que tiene que cumplir la definición. En primer lugar, debe ser proporcionada. Es decir, la extensión del concepto determinado ha de ser igual a la del determinante, ¿verdad? Tiene que haber una correlación. Para dar la definición de mesa, ¿verdad? Es muy sencillo darla. La definición de clase social es más complejo, ¿verdad? Entonces, tiene que ser correspondiente, debe ser proporcionada al tema que vamos a definir. No ha de haber en la definición círculo vicioso. Es decir, la definición no puede explicarse
de tal forma que volvamos a caer en lo mismo. La definición ha de ser precisa, clara, ha de estar exenta de ambigüedades. No podemos utilizar en una definición metáforas ni comparaciones alegóricas, y la definición no puede ser negativa. Veamos ejemplos. ¿Cuál es el problema de una definición cuando el concepto determinante es mayor que el concepto determinado? Por ejemplo, si yo les pido, definan qué es el delito, y ustedes me van a decir, delito es la violación de una ley. Ustedes no me están definiendo ahí lo que es el delito. ¿Por qué? Porque la violación de una ley, como ya vimos, pueden ser un montón de conductas que no son delitos. Pueden ser faltas, pueden ser cuasidelitos, puede ser una violación a una ley, es algo muy amplio, ¿verdad? El concepto determinante, en este caso, es mucho mayor que el concepto determinado. Caso contrario, también está mal decir la extensión del concepto determinante es más reducida que la del determinado. Si yo les digo, ¿qué son los derechos laborales? Defínanme cuáles son los derechos laborales. Y ustedes me dicen en su definición, son los que se establecen en el Código de Trabajo. ¿Cuál es el problema aquí? El concepto determinante es más pequeño que el determinado. ¿Por qué? Porque de derechos laborales hay muchos más que no están en el Código de Trabajo. Están en los instrumentos internacionales de trabajo, los documentos de la OIT que ha firmado el gobierno, ¿verdad? Igual que el concepto de derechos humanos. Si yo les digo, defínanme el concepto de derechos humanos, y ustedes me dicen, derechos humanos son aquellos que se establecen en la Constitución, su definición es mucho más reducida que el concepto de derechos humanos, porque el concepto de derechos humanos hay unos que no están en la Constitución, están en instrumentos internacionales de derechos humanos, en el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Incluso recuerden ustedes que la misma Constitución establece que, aparte de los que están establecidos ahí, también abarcan otros derechos humanos que estén en otros instrumentos internacionales. Entonces, estos son ejemplos de malas definiciones, definiciones que quedan muy amplias, como la de delito, o definiciones que quedan muy reducidas, como las de los derechos laborales y derechos humanos. Otro error es el tipo de definición que se produce un círculo vicioso. Yo les digo, ¿qué es cómico? Y ustedes me dicen, lo cómico es todo lo que es gracioso. Entonces caemos otra vez en un círculo vicioso. Entonces, ¿qué es ser gracioso? ¿Verdad? Porque es un sinónimo. Están usando sinónimos para definir algo. Eso es lo que no puede hacerse. Se tiene que explicar cuáles son los conceptos fundamentales. El delito, otra vez, no podemos decir, delito es la conducta criminal, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahí es usando sinónimos. Entonces caemos en un círculo vicioso. No explicamos cuáles son las características esenciales del concepto delito. Cuando se utilizan nociones alegóricas o no científicas, por ejemplo, cuando decimos la filosofía, ¿qué es la filosofía? Es la madre de todas las ciencias. Sí, qué bonito se oye eso, pero no me explica nada de lo que es la filosofía. Lo que me está diciendo es que antes de que hubiera ciencias había filosofía y que ahí se derivan todas las ciencias, pero no me está explicando. Lo que está diciendo es algo bonito, es algo alegórico, pero no es científica esa definición, ¿verdad? Y tampoco, por supuesto, puede haber una definición negativa. ¿Qué es el derecho penal? Es aquel que no es derecho civil, ¿verdad? ¿Cuál es el derecho público? Es el que no es el derecho privado, básicamente, ¿verdad? Entonces no se puede definir algo solo diciendo qué es lo que no es ese algo, ¿verdad? Entonces esos son problemas que pueden haber en la definición y que, como vamos a ver más adelante, a veces pasan también en temas jurídicos. Ahora, por la hora, yo no doy clases por lo general después de las 8. Yo sé que estar una hora pegado a la computadora es cansado y terminan de perder la atención, ¿verdad? Entonces, en las clases virtuales no me extiendo más allá de las 8 por eso mismo, porque al final no me sirve de nada seguir hablando si ustedes ya no van a poner atención. Pero vamos a dejar un ejercicio y en la clase presencial del martes vamos a ver sus definiciones, ¿verdad? Quiero que busquen definiciones de constitución, derecho penal, derecho civil, matrimonio y derechos humanos, ¿verdad? Una definición de cada una de ellas. ¿Dónde la van a encontrar? En sus libros de texto,
en el Internet, en los códigos, puede ser también, ¿verdad? Pero de estos 5 conceptos jurídicos, yo quiero que ustedes busquen la definición. Pero cuidado, para esas definiciones, recuerden estas reglas que hemos platicado, ¿verdad? Deben ser proporcionadas, no ha de haber en la definición círculos viciosos, deben de ser precisas, claras, sin ambigüedades, no deben utilizar metáforas ni comparaciones alegóricas y no ha de ser negativa, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que me busquen, definiciones jurídicas de estos, y vamos a comparar las definiciones en la clase del día martes, ¿verdad? ¿Alguna duda o comentario de lo que hemos visto hoy? Buenas noches, Lick. Solo con una consulta. Sí. ¿La presentación la va a subir a Classroom? Sí, la voy a subir a Classroom. Ah. Está todo el curso, pero vamos a poder ir subiendo, en este caso voy a hacer una excepción y voy a subir las primeras diapositivas que hemos visto ya, para que ustedes puedan recordarse del ejercicio. Muy bien. Si no hay más preguntas o comentarios, nos vemos el día martes, entonces, y que descansen. Gracias, Rick. Feliz noche. Buenas noches.